en mi vivo. Hola. A ver. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? A ver ahí. A ver, a ver. Ahí se están uniendo. Ahí vamos. Estamos transmitiendo en vivo por Instagram, así que vamos a estar mirando a dos cámaras. Y por Instagram, por Ayuyoga, @Ayuyoga, Instagram Live, en vivo. Y por Facebook, ahí hay dos personas que están viendo. Así que buenas tardes, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo le va? están? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Vamos a esperar un poquito también que se vayan sumando, algunos ahí apurando la pava, preparándose algo para compartir, para comer, o no. Pero Hola bueno. Lili, hola Laura. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Acá en el Facebook, si pueden, alguno y se anima, tiene ganas de compartir, si se escucha bien, si están ahí, un hola. Tendré los comentarios desactivados. No lo sé. Bueno, vamos viendo. Vamos viendo. Vamos construyendo esto. Estamos por primera vez por las dos plataformas al mismo tiempo, por las dos redes, así que estamos experimentando, animándonos a compartir. También la intención de hacer el vivo juntos, físicamente juntos, ¿no? Y no solo compartido a distancia, bueno, para generar la energía de otra forma. Bueno, gracias por estar ahí del otro lado. Teníamos muchas ganas hace tiempo de hacer un vivo juntos, de compartir algunas reflexiones que tienen que ver con el sonido, con lo que nos pasa con el sonido en la cotidianidad, no solamente dentro de una sesión, no solamente dentro de un ámbito terapéutico. Así que bueno, aquí estamos, ha confluido todo para que estemos aquí hoy creando esto. Nuestra intención es que sea interactivo, así que vamos a tratar de ir leyendo comentarios, de generar algunas preguntas, algunas reflexiones, así que está bueno que puedan ir contestando si tienen ganas, que puedan también aportar sus propias reflexiones, porque la intención no es dar una información y llenarlos de información como nuestra verdad, sino compartir lo que nos va sucediendo en relación a la temática que vamos a ir abriendo. Y bueno, poder leer lo que está buenísimo, ¿no? Cuando nos vamos encontrando con otras opiniones y otras experiencias y ver que no estamos solos al respecto de un montón de cosas, ¿no? Así que vamos a ir construyendo eso. Sí, me parece importante esto que dice Sam, de queremos compartir o queremos compartir nuestra perspectiva, también nuestra experiencia de campo, si se quiere, en nuestras consultas, en nuestras sesiones, y además, obvio, el trabajo personal, ¿sí? De años de trabajar con sonido. Obviamente no son verdades absolutas, simplemente es la propia experiencia y sabiendo que siempre hay un camino para seguir aprendiendo, expandiendo conocimiento, conciencia. Siempre es una sorpresa constante de ir, sí, esto, ¿no? De expandir la conciencia, el conocimiento de lo que el sonido nos proporciona. Así que es compartir nuestra experiencia también en los grupos, ¿sí? Con nuestros alumnos, las devoluciones y bueno, sobre todo eso también, lo que tiene que ver con nuestra experiencia personal. Bueno, la intención es eso, es compartir y quizás algo de lo que nosotros tenemos para brindarles les pueda servir y nos ayude a todos, ¿sí? También a nosotros a recuperar la memoria o recordar o tener más presente ciertas cuestiones o tomar más conciencia de
Bueno, eso, para tenerlo más presente en el día a día, ya que bueno, supongo que quizás, bueno, no sé de dónde se estarán conectando, pero bueno, nosotros estamos acá en Buenos Aires, en la gran ciudad, en zona sur, en Banfield, y bueno, acá en las grandes ciudades todo lo que tiene que ver con lo sonoro, hay mucho de todo, ¿sí? Entonces, bueno, teníamos ganas también de compartirles nuestra experiencia en lo que tiene que ver con vivir en un ambiente así. Sí, también esto de que el sonido nos involucra a todos, ¿no? Uno quizás piensa que el sonido tiene que ver con lo terapéutico, bueno, estamos acostumbrados a vernos entre cuencos, campanas, instrumentos, y nuestro propósito es ir un poco más allá y darnos cuenta que el sonido está alrededor todo el tiempo y que a veces no nos damos cuenta, no registramos que hay ciertos sonidos que están constantemente en nuestro día y cuáles son los efectos de esos sonidos, ¿no? Sonidos que a veces no elegimos o sonidos que podríamos sí elegir, corrernos de ahí, cambiar de entorno o tratar de modificar esa situación, y qué efectos tienen en nuestra salud mental, emocional y física, ¿no? El impacto de esos sonidos. Y que no es que están ahí y ya, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Tienen un impacto que por ahí no registramos porque no conocemos, y que cuando empezamos a tomar conciencia, empezamos como a refinar nuestra percepción, y hay cada vez más sonidos que por ahí nos generan molestia, que no tenemos ganas de escuchar, que nos producen un dolor, que nos producen una emoción. Otros sonidos que nos son agradables, que utilizamos para descansar, para dormir, para relajarnos, que empezamos a elegir y a tomar para nuestro bienestar, y otros que decimos, no, este sonido necesito modificarlo, necesito no estar expuesta a esto más, y está buenísimo empezar a ampliar la conciencia porque es una entrada muy importante en lo perceptivo, y que a veces hay sonidos que son muy perturbadores y ¿qué es lo más importante? Que modifican nuestro estado vibracional, ¿sí? Acá el compañero va a explicar. Sí, ya vamos a arrancar del principio, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué creen ustedes que es el sonido? Bueno, ahí leo hola Belén, ¿cómo estás? Una amiga que nos está escribiendo, viviendo desde Córdoba, desde el Durazno en este momento, así que qué lindo. Qué bueno. Bueno, ella pone ahí, el sonido es vida, ¿no? ¿Qué creen que es el sonido para ustedes? ¿Sí? ¿Qué creemos? ¿Qué concepto tenemos más allá de todo lo que uno puede experimentar y recibir con los distintos sonidos? ¿Qué es el sonido? En origen, ¿sí? O sea, partamos de la base que las distintas filosofías, religiones del mundo, de distintas geografías de la Tierra, a lo largo de la historia, la mayoría coinciden, ¿sí? en que el origen del mundo conocido, de la materia, ¿sí? Podemos hablar de la materia, en el principio fue el sonido, ¿sí? Entonces, ¿qué es el sonido? A ver, si alguien se anima además de, bueno, Belén que puso ahí, el sonido es vida, ¿qué creen que es el sonido para ustedes? ¿Alguien se anima a escribir? Movimiento constante, sí, bien. Pero antes de eso, ¿qué más? ¿Qué creen que es el sonido? Vida, sí, porque todas estas culturas, religiones, filosofías coinciden en que el origen, ¿sí? Hubo un sonido creador, ¿sí? Para la filosofía hindú el famoso Om, ¿sí? Para los tibetanos el Aum, el Am, ¿sí? También. Para los católicos, cristianos, ¿sí? Entonces partimos de la base que todo se originó a partir de ¿qué? A partir de un sonido, el famoso sonido primordial. Entonces el sonido en sí mismo, en lo que es la cuestión, su raíz, su base, el sonido es energía, ¿sí? Entonces el sonido es energía, por consiguiente toda energía vibra, ¿sí? Por consiguiente toda vibración un sonido, genera una frecuencia sonora, ¿sí? Que dependiendo ese grado de frecuencia, ¿sí? Algunas son audibles, ¿sí?
Nosotros en nuestro oído humano manejamos en general un rango auditivo que va entre los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Eso es más o menos nuestro rango de escucha, ¿sí? En general. Pero hay sonidos que están o por arriba, ¿sí? Que son los ultrasonidos, por arriba de los 20.000 Hz, o por debajo de los 20 Hz, los subsonidos, ¿sí? O ultrasonidos, que nosotros no los percibimos auditivamente, pero no quiere decir que no estén sonando, ¿sí? Entonces, en esencia, el sonido es energía en movimiento. Ahí que Belén ponía movimiento, vida. Claro, por el sonido primordial, ¿no? Esto de que todo estaba en silencio, que todo estaba quieto, oscuro, ¿sí? Hubo algo que se generó ese primer movimiento y generó ese primer sonido, y a través de este sonido se empezó a crear, ¿sí? el universo, ¿sí? El mundo conocido, con sus distintas dimensiones. O sea, entonces, en esencia, el sonido es energía en movimiento, ¿sí? Entonces, todas las distintas frecuencias sonoras que nos atraviesan, que escuchamos, conscientes o no, poniendo atención o no, ¿sí? Que muchas veces la mayoría de la gente, sobre todo los que vivimos en las grandes ciudades, si no estás consciente, hay una cantidad enorme de sonidos y de frecuencias que muchas de ellas, en su gran mayoría, por el ritmo de vida y demás, no somos conscientes, ¿sí? De esos sonidos, pero que esos sonidos constantemente nos están atravesando, son frecuencias, por ende es energía, ¿sí? Entonces ahora también hablar un poco de lo que son el concepto, si se quiere, de lo que es un sonido y el ruido, ¿no? Porque cuando hablamos de ruido, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Sí? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta para hacernos. Creo que en realidad no hay una definición, sino que es muy subjetivo, ¿no? Es decir, qué es el ruido para nosotros va seguramente a ser muy diferente a qué es el ruido para cada uno de ustedes. Y me parece que lo fundamental es preguntarnos esto: ¿qué es el ruido? ¿No? ¿Qué yo defino como ruidos y qué defino como sonidos? ¿No? Técnicamente podríamos decir que un ruido es algo que me genera una molestia, que tengo esa sensación de que no me gusta, que me perturba, que me incomoda, que ya sea que me genera algún dolor físico, que puede ser en los oídos, que puede ser en el estómago. Hay sonidos graves muy fuertes que resuenan, se sienten en el estómago, hay sonidos muy agudos que hacen doler los oídos, ¿no? Entonces, quizás eso lo puedo llamar ruido a un sonido que está constantemente en mi ambiente y me empieza a molestar, me empiezo a sentir mal, me duele la cabeza, me mareo, me canso, ¿no? Entonces, hacernos la pregunta de qué es un ruido para mí y qué sería un sonido, ¿sí? Porque en definitiva los dos son vibración. El tema es que, se me ocurre por ahí clarificarlo de esta manera, el sonido quizás está más ordenado y el ruido está más desordenado, ¿no? Como un conjunto de ondas, de movimientos, que como están todos juntos, es como si estuvieran enredados, y es esa misma vibración la que recibimos. Por ende, si yo estoy recibiendo un sonido desordenado, mezclado, ese mismo desorden se impregna en mi cuerpo, en mis emociones, y es lo que yo empiezo a sentir. Y quizás muchas veces ni siquiera registramos que tiene que ver con el ruido ambiental, que tiene que ver, viajé en subte o que estuve todo el día caminando por una ciudad con mucha gente, con mucho ruido, con mucho tránsito, autos, que estuve 1 hora arriba de un colectivo sintiendo la vibración y el sonido, el ruido del motor, que hay un aire acondicionado cerca de mi casa que está todo el día prendido y hace mucho ruido. Bueno, y así se me ocurren un montón de ejemplos que empiezan a impactar en nuestra propia vibración, porque recordemos que somos vibración, tanto como el sonido, nuestro cuerpo físico, mental, emocional y espiritual es vibración, es energía en movimiento también. Entonces, por ende, toda vibración que recibamos de afuera va a estar impactando en todos nuestros cuerpos a la vez. Y es lo que empezamos a sentir como malestar,
como que no me rinde la energía, el fastidio, el estrés en general, claro, que quizás no relacionamos con un sonido y que tiene que ver con eso, o con un ambiente sonoro que ya es ruidoso, ¿no? Sí, entonces, la exposición inconsciente muchas veces, claro, a estar expuesto durante mucho tiempo a lo que teóricamente, ¿sí?, se habla o se considera como ruido, ¿sí? A ver, partimos de la base desde la antigüedad, ¿no? Bueno, desde Pitágoras, conocidos algunos por nosotros, por su teorema y demás, pero su trabajo no quedó ahí solamente. Él acuñó el término música a las esferas, como tantos otros que han acuñado, por ejemplo, la geometría sagrada o la proporción divina, el número de oro, rectángulo mágico. Bueno, fue la manera en como distintos seres, desde Pitágoras, al menos de lo que se conoce, ¿sí?, dieron en llamar a una proporción matemática, ¿sí?, que a través de esta proporción matemática es como la energía en el universo, resumiéndolo, se ordena. O sea, para los griegos, fíjense que la palabra cosmos significa orden. Entonces, si seguimos cierta línea teórica, ¿no?, que supuestamente esta vida, esta existencia, este universo, ¿partió de qué? Nació de un caos, ¿sí?, del caos. Que dentro del caos igual hay un orden implícito, pero bueno, ese es otro tema. Pero de este supuestamente caos, que implica no sé si un desorden, pero algo que está dispuesto aleatoriamente, una vez que se manifiesta, se transforma en cosmos. Y cosmos significaba para los griegos antiguos orden. Entonces estamos hablando que hay una manifestación, ¿sí?, de energía ordenada, y que eso lo podemos ver muy gráfico, ¿sí?, que lo que han estudiado a lo largo de los siglos y los siglos y los siglos, un montón de personajes muy conocidos por nosotros. Sobre todo eso se ve claramente en la naturaleza, y nosotros somos parte de la naturaleza, por ende, toda la existencia de la naturaleza y en nuestro ser, nuestra esencia, y que es manifiesta, ¿sí?, es armonía. Todo el universo es una gran sinfonía armónica, ¿sí?, una gran sinfonía ordenada. Entonces, cuando hablamos de sonido, o hablamos de armonía, sonidos armónicos, nos estamos refiriendo a un conjunto de vibraciones que están ordenadas y que siguen un patrón, y ese patrón fue estudiado, ¿sí?, que se llama de distintas formas. Las más conocidas es la proporción áurea, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando que es un conjunto de sonidos que siguen un patrón matemático ordenado. Cuando nosotros nos exponemos a este tipo de vibraciones, sonidos, ¿sí?, que están muy bien representados, entre otros, en los cuencos tibetanos, ¿sí?, que emiten sonidos armónicos, cuando nosotros nos exponemos a este tipo de frecuencias, sonido, energía, ¿sí?, lo que nos va a proporcionar es una información de ¿qué? De orden. O sea, y cuando hablamos de orden, hablamos de armonía. Cuando hablamos de armonía, hablamos de bienestar, hablamos de salud, hablamos de estar en paz, de estar tranquilos, de estar centrados, ¿sí? Ahora, distinto es, ¿sí?, teóricamente, el ruido, lo que nosotros llamamos ruido, es un conjunto de vibraciones, pero que no mantienen un orden, ¿sí? Es un montón de frecuencias vibratorias, ¿sí?, que no mantienen un orden de proporción, ¿sí?, una relación armónica entre sí, y eso compone lo que se llama el ruido, ¿sí?, que es la superposición de distintas frecuencias, que es lo que comúnmente sucede en las grandes ciudades, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta, como dice Sam, somos energía, por ende somos seres sonoros, somos vibración, ¿sí? Y tiene mucho que ver, ¿sí?, nuestro contexto, porque no solo nos alimentamos, ¿sí?, de un alimento, ¿sí?, de la comida que entra, del agua que bebemos, que entra por nuestra boca, sino que también nos alimentamos todo el tiempo, seamos conscientes o no. La idea es ser consciente de las distintas frecuencias que nos atraviesan constantemente, y que si ese conjunto de frecuencias son armónicas, por eso cuando vamos a la naturaleza en general, ¿qué nos pasa a todos? Nos sentimos bien, nos relajamos.
relajamos bien, nos sentimos en paz, ¿sí? Volvemos como a nuestro ser, el estrés, que veníamos cansados, así todos pachuchos, estresados, nerviosos, con dolores, después de un rato, de unas horas, un día de estar frente al mar, la naturaleza, el río, ¿qué nos pasa? Nos empezamos a sentir bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque la naturaleza es armonía, entonces nos contagiamos de las frecuencias armónicas emitidas por los cantos de los pájaros, por las olas del mar, por el arrullo del río, las hojas en los árboles, ¿sí? E infinidad de sonidos. Ahora, ¿qué sucede cuando estamos en los centros urbanos, donde hay una superposición tremenda, ¿sí? De frecuencias sonoras, que en general producen ese conjunto de vibraciones no ordenadas, que es lo que llamamos ruido? Cuando estamos expuestos mucho tiempo, sea en el exterior o sea estando en la casa mucho tiempo, 8 horas frente a la computadora, sin una ventana, ¿no? Con el ventilador ahora acá al lado, o el aire acondicionado que está, ¿sí? O el ventilador, o no tenemos la luz del sol, o el aire que entre, ¿sí? Si estamos en un centro comercial, donde yo vivo, que vivo en el centro de Banfield, y si estamos 8 horas frente a la compu o esto o lo otro, y nos empezamos a sentir mal, la postura, el cansancio, la mente, el estrés, ¿sí? Porque seamos conscientes o no, estamos todo el tiempo recibiendo este estímulo vibratorio. Entonces tengamos en cuenta que si nos habituamos, ¿sí? O estamos en este constante vivir frente, ¿no? Y contagiándonos y recibiendo estímulos sonoros, ¿sí? Que mismo pasa cuando vamos por la calle y nos pasa un colectivo por al lado, o los bocinazos fuertes, o un montón de bocinas juntos, ¿no? Todo eso, si estamos constantemente expuestos, ¿sí? Cotidianamente a eso, nuestro campo vibratorio está siendo alimentado de eso, ¿sí? Si no somos conscientes, ¿sí? ¿Y cómo nos vamos acostumbrando a eso, no? Porque claro, ese es el tema. Bueno, ese ruido está ahí y bueno, está ahí y vamos como aguantando toda esa vibración cada vez más y porque también no nos damos cuenta, ¿no? No somos conscientes de que es eso lo que nos está provocando ese estado. Y nos vamos acostumbrando y convivimos con un montón de ruidos, sonidos y vibraciones que están ahí constantemente y vamos como generando esa coraza de protección que uno va sintiendo, que en realidad es el efecto de todo ese ruido que vamos aguantando, y eso genera tensión. Eso genera tensión en nuestro cuerpo, tensión en nuestra mente, ¿sí? Lo que está tenso se acorta, se achica, se aprieta, genera dolor, irrigación, ¿no? Entonces es todo lo que empezamos a sentir en una contractura, un dolor de nuca, un dolor de cabeza, ¿no? Todos hemos estado expuestos a un ruido constante que me duele la cabeza de escuchar, no sé, el colectivo pasar por mi casa. O un motor que tengo, o cuando tenemos una obra en construcción al lado de casa o cerca de casa. Nos pasa en los grandes centros, ¿no? Yo he tenido en Lomas, cuando vivía en Lomas, un edificio que construyeron pegado a mi pared y era taladro, martillo, horas y horas y horas durante meses y meses y meses en mi habitación, por ejemplo. Pero mira, se me viene ahora el ejemplo que ahora, ¿no? Estamos muchas horas en los días de mucho calor, o teniendo el aire prendido, sí, o el ventilador. Ahora, fíjense, creo que a la mayoría les pasa, ¿no? Cuando apagamos el ventilador o cuando apagamos el aire acondicionado, ¿no? No sé si se dieron cuenta, yo creo que la mayoría sí, pero no hay como hasta inclusive, ¿no? El alivio sonoro, ¿no? Que uno, porque estuvo horas y horas, aunque uno está haciendo cosas, cocinando, estudiando, preparando, trabajando, pero ese es un sonido que está, o un ruido constante ahí. Un motor, un camión que se para en la puerta de casa. ¿No? Y cuando cesa es, qué bueno. Claro, eso es lo que sentimos, porque inconscientemente el cuerpo está entrando en un estado de estrés. Esto que decía Samantha, esto de empezamos a generar, porque bueno, tenemos que seguir, entonces es un instinto que hay que seguir, entonces se activa el instinto, entonces se activa el aguante, se activa la adrenalina, se activa, no, bueno, pero tengo que ir a trabajar, entonces tengo que subirme al colectivo, tengo que subir al tren, tengo que subir, ¿sí? Entonces vamos aguantando. Ahora, el tema es, ¿qué hago?
dejo de trabajar, dejo de viajar en colectivo, en tren, en subte. No, el tema es generar espacios, ¿sí? Generar espacios como para contrarrestar o balancear, ¿sí? Entonces, si recibí o estuve durante mucho tiempo durante el día recibiendo estímulos sonoros, generalmente lo que llamamos ruido, bueno, cuando llego a casa trato de darme, ¿sí?, un espacio de silencio, una ducha primero, y después un espacio de silencio, un espacio de quietud, un espacio de no ruido, un espacio de no un espacio de dejar el teléfono, bueno, ponerme una música así, una música por ahí que me ayude, que cada uno, bueno, sabrá qué los conduce a relajarse más o menos, ¿sí? Pero darnos indefectiblemente, diariamente, esto es lo que tenemos que entender, diariamente, ¿sí?, un espacio para hacer silencio, para vaciar, para que el cuerpo relaje, ¿sí? Para que el cuerpo entre en su estado natural de restablecer ese orden interno. Lo podemos ayudar con la meditación, con el yoga, lo que a ustedes les gusten, pero sí es necesario poder tener, ¿sí?, ese momento de conectar con el silencio, con el vacío o con frecuencias, ¿sí?, sonoras que provoquen, que proporcionen, ¿sí?, armonía, ¿sí? Por ejemplo, nosotros trabajamos con cuencos tibetanos y otros instrumentos armónicos, pero bueno, cada uno tendrá su forma. Ahora sí es sumamente importante que comprendan generar ese balance, ¿sí? De hacer un espacio para el silencio, hacer un espacio para, bueno, a ver, me pongo un cuenco, toco un cuenco, o una música que me relaje, ¿sí? Dar espacio es sumamente importante. Y esto que dijiste vos, que lo importante es hacer consciente, ¿sí? Lo importante es eso, es hacer consciente. Cuanto más conscientes seamos y trabajemos con el silencio interno, más vamos a ser conscientes de las distintas frecuencias sonoras que estamos recibiendo cotidianamente y de ahí poder elegir, poder decir, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, yo vivo en el centro de Banfield, centro comercial, estoy de la avenida Alsina, a una cuadra de la estación de Banfield, centro comercial, y cuando tengo que salir indefectiblemente a hacer compras o lo que sea, lo primero que hago es tratar de agarrar una calle, ¿sí?, paralela, aledaña, de un barrio donde haya tranquilidad, ¿sí? Entonces, bueno, uno empieza a ser consciente de su entorno y a partir de ahí poder elegir qué es lo que me doy, ¿sí? Y bueno, cuando no hay más remedio, viajar en tren, pero tener, sí, distintas herramientas que pueden ser mantras, que pueden ser sonidos vocales, que puede ser ponerse en el celular alguna música que acompañe ese tránsito, que nos ayude a, bueno, sí, ahí... eso te iba a decir, que por ahí esos espacios que vos mencionás de vaciarnos hacen que también podamos elevar nuestra frecuencia y ampliar nuestro campo vibracional, de manera que cuando tenemos que entrar en esos entornos de ruido, de vibración más densa, más baja, ¿sí?, porque estamos hablando ni más ni menos de que vibraciones más lentas, más bajas, y vibraciones más altas, ni mejores ni peores, más bajas y más altas. Entonces, si yo me tomo ese ratito diario haciendo cualquiera de estas prácticas que mencionaba Sergio, el campo áurico va a empezar a vibrar más alto, más rápido, ¿sí?, a una frecuencia más elevada, y eso va a hacer que cuando tenga que entrar en un lugar con mucha gente, con mucho ruido, muy lleno de invasión sonora, no me afecte. ¿Por qué? Porque mi campo va a estar más fuerte y más arriba que todo eso que me rodea. Más arriba en cuanto a frecuencias, ¿sí? Entonces, todo eso que vibra por debajo no me va a poder afectar si mi campo está fortalecido. Pero para poder fortalecer mi campo, tengo que sí o sí detenerme a hacer una práctica de lo que sea todos los días un poco, ¿sí?, para vaciarme de todo eso. Esto que decimos de apago el ventilador y me alivio. Bueno, apago todos mis ruidos. También hablemos, ¿no?, de los ruidos mentales, que da para otro video también. Me vacío, y desde ese vacío yo puedo estar en el medio de la ciudad manteniendo el eje. Exacto. ¿Sí? No quiere decir que nos tenemos que mudar al medio del monte
en la nada y con nadie alrededor. No necesariamente, ¿sí? Porque hay situaciones donde que tenemos que transitar ciertos ambientes que no resuenan con nuestra naturaleza, ¿sí? Porque sí, porque somos seres sociales, porque necesitamos ir a comprar, porque necesitamos ir a determinado lugar a trabajar, a compartir, a llevar, a traer. Pero ¿qué hacemos dentro de eso, no? ¿Cómo hacemos para mantener el eje? Y eso es sí o sí dándonos una práctica de silencio, de meditación, ¿sí? En todas sus formas, porque yo puedo tener una actividad que me gusta mucho y entrar en meditación. Sé, si me gusta cocinar, si me gusta pintar, dibujar, hacer plantas, regar las plantas, lo que sea, leer, ¿sí? Pero en ese momento yo entro en otro estado vibratorio porque estoy presente ahí. Y ese estado de presencia genera una elevación de mi campo vibratorio. Entonces, haciendo cualquier cosa donde yo pueda estar plenamente aquí y ahora, que esto implica además prestar atención a todo lo que me está rodeando, si yo estoy presente y me voy a dedicar una hora para mí, seguramente voy a tratar de que todo mi ambiente también esté en paz, que esté en resonancia con ese interior natural, propio mío, y ese estado de presencia va a hacer que primero que se vacíe mi mente, ¿sí? Porque no nos olvidemos que todo ese ruido queda en nuestra mente, generando más ruido mental, ¿sí? Generando más desorden mental, y eso me queda ahí. ¿Vieron cuando algo se queda ahí dando vueltas, rumiando, un pensamiento que va y que va y que va? Un fragmento de una canción, un ruido que se me queda. A mí me ha pasado el año pasado que estuvimos mucho con la compu, apagar la computadora y seguir escuchando el motorcito de la computadora, que es así de chiquito, no tiene ni comparación con un camión, por ejemplo, pero yo lo seguía escuchando. Y eso es producto de haber estado sometidos a ruidos por muchas horas. Entonces, tengo que hacer un trabajo sí o sí de apagar esos ruidos también, vaciarme, y ahí hago espacio, esto que decía Sergio, hacer espacio. Y este espacio que yo hago es literalmente un espacio, es ampliar mi campo. Totalmente. Y que se genere un escudo frente a todo lo que pueda venir de afuera a afectarme, ¿sí? Y no estamos hablando de solamente ruidos, porque como todo es vibración, todo lo que pueda llegar a entrar a través de todos nuestros sentidos, a través de todas nuestras entradas, va a ser repelido si yo tengo mi parte. En esto opera, ¿sí? Esto que dijiste recién, que es un principio físico, que es el principio de resonancia, ¿sí? Que no es solo aplicable a la terapia sonora, sino que justamente como todo es vibración, todo es sonido, y todo tiene una información, ¿sí? Lo que opera constantemente es este principio, es un principio físico, es el principio de resonancia, lo pueden buscar, googlear y demás. ¿Qué dice este principio? Cuando hay una vibración o un conjunto de vibraciones, por ejemplo, como les decía yo recién, esto de un cuenco tibetano, ¿sí? Que emite frecuencias armónicas, cuando nos vinculamos o estamos frente a un conjunto de vibraciones armónicas, lo que hacen, ¿sí? Por resonancia es contagiar el medio, las personas o quienes estén compartiendo ese espacio. Entonces, por resonancia va a contagiar esta vibración que es armónica, va a contagiar a su medio ambiente, sea plantas, animales, obviamente nosotros, familia, a quien tenga al lado, va a contagiar de esta información. Por consiguiente, si hay algo que en mi campo vibratorio, soy vibración, soy sonido, que está desordenado, ¿sí? Tanto puede ser en el plano de las emociones, de la mente, en lo físico, ¿sí? Estos sonidos van a contagiar por resonancia, emiten una información de orden, entonces lo que hago, mi campo vibratorio, se ordena y se expande, se eleva, ¿no? Esto de frecuencias bajas y frecuencias altas. Ahora, cuando estamos expuestos mucho tiempo a sonidos, a lo que llamamos ruido, nuestro campo vibratorio, si no somos conscientes, se empieza a alterar, y empieza a desordenarse, por resonancia, exactamente igual. ¿Sí? Lo único que recibimos en vez de sonidos armónicos ordenados, estamos recibiendo información desordenada. Si no estamos atentos y si no trabajamos cotidianamente para restablecer esa información, bueno, de ahí viene, ¿no? La carga, el estrés, los dolores, y les va a parecer exagerado, pero no lo es, porque todo
síntoma o enfermedad, el origen es vibratorio. Guárdenselo en la cabeza. Todo origen de un síntoma o enfermedad en esencia es vibratorio, porque todo es vibración. Entonces lo que cargamos, sea emociones, rabia, miedo, todo eso es vibración que baja. Si yo sostengo todo el tiempo, y esto es fundamental, que culturalmente, y esto lo vemos, pero bueno, eso da para 1, 2 o 4 vivos más, culturalmente, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a pertenecer a la masa, pertenecer a un grupo definido, no importa. Entonces siempre, por querer pertenecer, yo estoy vibrando acá. Y hay un conjunto de personas, de espacios, trabajos que están vibrando acá. Ni bueno ni malo, no estamos hablando ni bueno ni malo, de calidad de frecuencia, ¿sí? Pero si lo que siempre hicimos por esta idea de pertenecer y de ser amados, de ser queridos, ¿sí? De ser respetados, si hay algo que yo estoy sintiendo que va en contra de la masa, ¿sí? O de un grupo de personas, lo que hago para ser aceptado, amado, ¿no? Y no excluido, no señalado, ¿qué hago? Me trato de acomodar a la masa. Entonces, si yo estaba vibrando acá y la masa está vibrando acá, o un conjunto yo lo que hago siempre, lo que hicimos culturalmente, así nos han enseñado, ¿sí? Es pertenecer. Entonces, para pertenecer bajo mi nivel de vibración. Entonces ahí me acomodo. Pero ¿qué pasa? Yo puedo sentir incómodo, que no, sigo sin pertenecer, sigo sintiéndome, como se dice, sapo de otro pozo y demás. Entonces voy cargando, ¿no? Lo importante es entender que lo más importante es que uno tiene que ser uno y sostener su vibración. Cuando yo sostengo mi vibración, por resonancia, ¿sí? Por resonancia, cuando yo sostengo mi vibración, si esto que está vibrando más bajo, que no quiere decir que sea ni mejor ni peor, no tiene que ver una cuestión de frecuencia, ¿sí? Lo que hago es elevar, ¿sí? Entonces, si yo sostengo mi vibración por resonancia, si estoy vibrando ordenado y armónicamente en paz, esto que está ordenado, que está quizás desordenado, un tanto desarmónico, lo que hace es, ¡pum!, genero que esto, en vez de yo bajar, lo que hago es subir. Pero y eso pasa automáticamente y eso es vibración pura y esencial, ¿sí? Entonces lo más importante es sostener el trabajo cotidiano de mantener nuestra vibración lo más alto posible. Y no solo nos alimentamos, ¿sí?, de lo que la boca entra, sino también de lo que miramos, de lo que escuchamos, ¿sí?, de las palabras, de esas personas que perciban el tono de voz, cómo hablan, de qué forma, ¿sí? ¿Qué hablan? El contenido. Las palabras son información, son símbolos que cargan, son signos que cargan una información. Entonces, también lo que hago, somos creadores de nuestra realidad. Y cuando digo algo con mi palabra, estoy poniendo un sonido, una intención y estoy creando esa realidad. Entonces presten atención cómo dicen, qué dicen, ¿sí? Porque eso es lo que van a crear en su propia realidad. Porque todo es vibración y todo es sonido. El sonido crea la forma. Si quieren investigar, ¿sí?, un poco más en la teoría, y esto lo podemos ver. No, pero ¿cómo, Sergio, Samantha? ¿Cómo? Pero ¿cómo crea la forma? ¿El sonido crea la forma? Sí, el sonido crea la materia, ¿sí? Pueden buscar simática, que es el estudio del sonido visible, y hay un montón de experimentos que nos muestran cómo distintas frecuencias sonoras van creando, ¿sí?, la materia. Por ejemplo, no lo vamos a hacer en esta ocasión, pero si llenamos este cuenco con agua y empiezo a tocar, ¿sí?, se van a empezar a ver que empieza a burbujear y se va a empezar a generar, ¿sí?, los distintos armónicos de este cuenco van a empezar a generar, ¿sí?, distintas figuras geométricas. Entonces eso es lo que nos muestra, ¿sí?, es que el sonido está creando la forma. Entonces esta misma forma es la que nosotros recibimos. Y si quieren por más comprobación, igual hay un montón, seguramente algunos de ustedes ya lo conocen, a Masaru Emoto, el trabajo de los mensajes del agua. También pueden buscar ahí, ¿sí?, el trabajo de Masaru Emoto, de cómo las distintas frecuencias sonoras, no solo sonoras, sino pensamientos, en definitiva,
sonido es vibración, ¿sí? Cómo responden las moléculas de agua, ¿sí? Dependiendo, ¿no?, de lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo y sobre todo también qué tipo de música, ¿sí?, fue expuesta a esa agua. Entonces ahí pueden ver claramente cómo cuando ese agua, ¿sí?, recibió, por ejemplo, no sé, una pieza de Mozart o de Bach, o no sé, de Beethoven, ¿sí?, mismo ahí del tango, hizo distintos experimentos con distintas músicas y se forman unas geometrías, unas cosas hermosas, bellísimas, ¿sí? Es como el agua capta esa información, sonido, vibración, y la deja plasmada, ¿sí? Entonces pudieron fotografiar ese átomo de agua, ¿no? O sea, esa molécula de agua, mejor dicho, y es un cristalísimo. Ahora, ¿qué pasa cuando esa misma agua fue expuesta a vibraciones o músicas como, por ejemplo, heavy metal o palabras de odio, de no amor, ¿sí?, bueno, hasta inclusive la ignorancia, ¿sí? No se llega a formar ningún átomo, ningún cristal de agua. Entonces, ¿eso qué nos está mostrando? ¿Sí? Que somos creadores de realidad y que depende de lo que estemos sintiendo y pensando, ¿sí?, y cómo vibramos, vamos a influir. Imagínense que somos más del 70-80% de agua. Entonces, ¿cómo influyen las distintas frecuencias vibratorias? ¿Sí? Claro, entonces ese ruido que estamos recibiendo constantemente empieza a modificar todas nuestras células y con ello empiezan a aparecer los desequilibrios, las alteraciones del cuerpo, los síntomas, las enfermedades, ¿sí? Y esto me venía esta analogía con esto que explicabas de lo que está más abajo y el campo vibratorio que podemos subir o podemos bajar, me parece que tiene que ver con esto de bajarme, someterme. Entonces en toda situación en la que yo me someta a otro ritmo, a otra forma, a otro pensamiento que es distante de mi ser, ¿no?, que difiere de mi naturaleza, de mi centro, donde yo me bajo, me estoy sometiendo. Entonces me parece que la clave está para elevar nuestra vibración, más allá de todas las terapias que podamos mantener, es expresarnos desde nuestro propio ser, expresarnos desde lo esencial, ser quienes somos y no bajarnos a una frecuencia diferente, no acomodarnos a una frecuencia que no es la propia nuestra natural, ¿sí? Porque eso es lo que hace que todo mi sistema empiece a vibrar distinto. ¿Por qué? Porque me tengo que adecuar a esta otra, ¿sí? A lo que me dicen que tengo que hacer, al trabajo que tengo que tener, a la plata que tengo que ganar, a la carrera que tengo que estudiar, al horario que tengo que trabajar por día, a si tengo que formar una familia, si tengo que tener hijos, y, bueno, todos esos patrones y mandatos a los que quizás nos ajustamos y llevamos esa vibración a eso. O quizás no pongamos una arriba y otra abajo, sino dos vibraciones diferentes. Me corro de mi centro para ir a esa vibración con la que siento que tengo que cumplir y me someto. Y en el someterme cambio mi vibración. No soy yo. Y al no ser yo no estoy vibrando desde todo mi potencial. Y al no estar vibrando desde todo mi potencial, ¿qué pasa? Todo mi sistema empieza a bajar su funcionamiento. Porque tengo que hacer un esfuerzo, y es un esfuerzo enorme a nivel físico, mental, emocional y espiritual, adecuarme a esa vibración. Que todos lo hemos hecho y algunos están muy absorbidos por vibraciones muy fuertes, ¿sí? Porque son formas de pensamiento, no es ni más ni menos que pensamiento, porque todo proviene, todo se manifiesta a través de nuestra mente, ¿sí? Porque estamos en este envase, claramente. Entonces es muy fuerte esa vibración y es tan fuerte que nos lleva a ser completamente otras personas funcionando muy fuera de nuestra esencia armónica. Entonces, claro, ¿cómo nos va a bajar nuestro sistema inmune? ¿Cómo no nos vamos a enfermar? ¿Cómo no vamos a tener síntomas crónicos de los cuales no salimos jamás? Si estamos constantemente sometiéndonos y acomodando nuestro nivel vibratorio a algo que no somos. Entonces es muy simple y se trata de ser o no ser, ¿no? Esa es la cuestión. Hacerme esa pregunta, ¿estoy siendo o estoy no siendo? ¿Me estoy adecuando? Exacto. Me estoy ajustando a una forma, me estoy ajustando a lo que me dicen que tengo que hacer, a lo que sí puedo y a lo que no puedo. Bueno, eso volviéndolo, en realidad estamos hablando de todo lo mismo, porque todo es vibración, ¿sí? Y también los pensamientos,
Los sentimientos uno los percibe más o menos y esto es vibración, ¿sí? Aunque quizás no estén sonando, sí están sonando, no los estamos escuchando, pero no quiere decir que no estén vibrando y no estén sonando, ¿sí? El miedo suena, ¿sí? Todo suena, ¿sí? Lo que pasa es que no lo escuchamos, son frecuencias que están por debajo, no entran dentro de nuestro rango, ¿sí? Pero todo, esta pared está vibrando, pasa que vibra en una rata vibratoria muy densa, muy baja, pero que nuestro oído no lo percibe, pero esto está vibrando, ¿sí? Lo importante es la conciencia, ¿sí? Y cómo trabajar o expandir esa conciencia o expandir mi percepción de la realidad, en este caso mi percepción sonora. El trabajo, volvemos, desde nuestra experiencia, que es lo que compartimos, ¿sí? No es la verdad absoluta, es nuestra experiencia y como les decía al principio, lo vemos reflejado también en nuestro trabajo en consultorios, con nuestros alumnos, en los talleres y demás. Lo importante es la conciencia y es el trabajo diario de vaciar la mente, de hacer silencio, porque salimos de la mente lineal, salimos de este taca, 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 así que parece que no para nunca, ¿sí? Y hacemos silencio, ahí conectamos con otra dimensión del ser que es la conciencia. Cuando yo expando esa conciencia, expando mi percepción de la realidad, y en vez de estar solamente mirando, ¿sí?, esto que tengo acá delante y solamente escuchándome y escuchando mis pensamientos, empiezo a expandir, me empiezo a sentir, empiezo a percibirme de otra manera y por ende empiezo a percibir el entorno que me rodea de otra manera y eso hace que yo pueda, ¿sí?, elegir conscientemente, ¿sí?, qué tipo de sonidos puedo. Bueno, hay circunstancias que no lo podamos cambiar, no podemos cambiar el colectivero o que el motor no haga ruido, pero puedo elegir otras formas, ¿sí?, de cómo contrarrestar de alguna manera, no contrarrestar, pero bueno, sino balancear ese ruido o ese sonido que me genera algo raro, ¿sí?, o desorden, ¿sí?, y contrarrestarlo con algo que me genere todo lo contrario, ¿sí?, orden y armonía. Bueno, viendo la hora, sí, nosotros hablamos y nos vamos de ver que en realidad, bueno, tenemos planeado quizás hacer en otro momento varios capítulos. Otro vivo también, pero bueno, la intención de este encuentro, que es muy reducido, resumido, ¿sí?, pero bueno, era querer hablar esto de la importancia de los sonidos en nuestras vidas, ¿sí?, entendiendo que el sonido es todo, que el sonido crea la forma, que el sonido crea la materia, que el sonido crea la vida y que estamos constantemente recibiendo sonidos de distintas índoles y que cada uno de esos sonidos es una información y cada uno de esos sonidos nos van a repercutir de manera, si se quiere, armónica, ¿sí?, o benéfica o no, o todo lo contrario. Lo importante es ser consciente de que todo vibra, que todo emite una información, ¿sí?, y que eso tarde o temprano va repercutiendo en nuestro campo de energía, en nuestras distintas dimensiones del ser, tanto en lo emocional, en lo psíquico, en lo físico o en lo espiritual. La idea es ser conscientes, igual calculo que haremos algún otro capítulo más para poder compartir un poco más de información, pero no solo información, queríamos compartirle un poco de experiencia, ¿sí?, de experiencia sonora. Como les decía hace un rato, bueno, no nos presentamos, algunos ya nos conocen por las redes, conocen más o menos nuestro trabajo, a qué nos dedicamos, ¿sí? Bueno, acá usted se quiere presentar. ¿Ahora, al final? Al final, y bueno, ya que estamos, bueno, está bien, rompemos las estructuras. Está muy bien. Bueno, yo soy profe de yoga, soy Samantha, y dentro de todo esto que estamos hablando, me parece que el aporte que el yoga hace es, antes que nada, la toma de conciencia, ¿no? Y que esto que hablamos, que hicimos tantas veces, tomar conciencia es prestar atención, ni más ni menos. Y a veces es muy difícil, o nos olvidamos o no nos damos cuenta, pero prestar atención es bueno ver qué hay sonando ahora. Ahora yo estoy escuchando el ventilador, estoy escuchando a mi hijo que está pintando acá atrás, una puerta cierra por allá por el pasillo, la heladera está apagada ahora. Bueno, estoy escuchando eso, ¿no? ¿Y qué emociones me provoca eso? ¿Qué sensaciones me trae? ¿Cómo afecta a mi cuerpo?
Y desde mi herramienta, lo fundamental es movilizar el cuerpo, ¿sí? En estas situaciones que planteábamos de necesidad de vaciar, necesidad de apagar todo el ruido y volver al eje. Para mí el yoga lo que trae es volver al cuerpo, volver a sentirme, ¿sí? Para yo poder después discernir qué es lo que me está provocando ese entorno, ¿sí? ¿Dónde lo siento? A mí los ruidos muy graves, muy fuertes, por ejemplo, me generan una sensación en el plexo medio como de náusea, de mareo, por ejemplo. O las sensaciones, los sonidos muy agudos que te dejan ese chillido en los oídos, ¿no? Entonces, volver al cuerpo es poder detectar qué siento y generar esta relación de, escuché esto y me produjo esto, y me produce esta emoción además, ¿no? Entonces, unir. Esa es la toma de conciencia para yo poder decidir dónde estar, dónde no, qué darme, qué no. Y fundamentalmente esto que tiene que ver con las palabras, ¿no? ¿Qué palabras estamos recibiendo? ¿Qué contenido verbal estamos recibiendo? Y poder decidir en eso, qué vibraciones me voy a dar para poder ser autónomos en la gestión de nuestra salud, ¿sí? Nuestra salud integral. Entonces, desde el yoga lo fundamental es la toma de conciencia, el prestar atención, las herramientas para poder meditar dentro de contextos adversos. Quizás voy en el colectivo, no tengo mi música, mi sonido, me olvido los auriculares, bueno, listo, respiro, integro, pero mantengo mi frecuencia alta, ¿no? Me subo al colectivo y me bajé. Y se me cayó todo mi sistema inmune, me enfermé. No, mantengo mi vibración alta hasta poder salir de esa situación, ¿sí? Y darme una más acorde a mí. Claro, perdón, porque esto de la resonancia, por ahí no voy a hacer, quizás sí, dependiendo del viaje, vayan a saber, la magia existe, pero en realidad lo que subyace es esto, es una cuestión vibratoria. Quizás no cambie el estado vibratorio del colectivo, pero sí lo que voy a hacer es sostener. Al menos, y no es menos importante, es sostener mi vibración, no que esto caiga, ¿sí? Sí. Porque lo más importante es eso, por resonancia, aunque si yo mantengo, ¿sí? La persona que esté al lado mío, algo le va a llegar, consciente o inconscientemente, igual sea o no el propósito, ¿sí? Pero lo importante es sostener, no eso, bueno, voy a viajar en colectivo, me subo al subte, o lo que fuese, y ya automáticamente, no, tenemos herramientas, ¿sí? Para sostener, lo más importante es sostener, ¿sí? Y si no pudimos sostener, bueno, ser consciente que nos movimos de ese patrón y en el espacio en que tenga, cuando llegue a mi casa o donde sea, bueno, trabajar sobre eso para restablecer, ¿sí? Para restablecer ese orden, ¿sí? Bueno, y el yoga tiene estas herramientas que nos permiten volver al cuerpo e integrar, porque quizás estos sonidos y estas experiencias nos ponen muy mentales, o nos generan una emoción muy invasiva, ¿no? Un enojo, una ira, un fastidio, una perturbación muy fuerte que, bueno, a través de las posturas, a través de la respiración, a través de la meditación podemos volver al eje, volver a equilibrar, y esas emociones van a ser cada vez menos explosivas y menos disruptivas con nuestro estado natural, ¿no? Que es lo que estamos buscando, poder mantener la paz independientemente de los entornos, que no quiere decir que no nos importe nada y que vayamos por la vida como que no pasa nada, pero que sí podamos tener una frecuencia más elevada, que también esto, ¿no? Del contagio, de una frecuencia elevada, porque siempre hablamos del contagio como una frecuencia baja, ¿no? Empecemos a contagiar frecuencias más elevadas. Exacto. Pero para eso hay que hacer un trabajo interno. Porque todo empieza ¿dónde? Todo empieza acá, ¿sí? Todo empieza acá adentro, depende de cómo yo estoy vibrando, ¿sí? Y cuanto más alto vibre, eso va a generar un campo de vibración alta y quien sea consciente o no, pero se va a empezar a contagiar, ¿sí? De ese estado vibratorio. Eso es lo más importante. Tampoco es ir por la vida así, amor y paz, y a veces, bueno, si hay un sonido que me perturbó, me enojó, cierta palabra, bueno, a ver, también, ¿sí? Somos claro. humanos y nos pasan cosas y nos enojamos y bueno, y a veces eso, somos humanos, tenemos emociones ni buenas ni malas, simplemente son emociones. Bueno, trabajo con eso, ¿sí? Tal sonido, tal noticia, tal cosa, listo, me generó bronca, no sé, angustia, tristeza, miedo, incertidumbre, bueno, eso ya es la mente, ¿no? Pero digo, es una emoción. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Que esa emoción siga persistiendo?
siga con miedo, siga con incertidumbre, ¿sí? Siga con tristeza, o voy a tratar de ver, bueno, qué me produce, por qué, qué fue lo que me lo produjo, ¿sí? Y tratar de utilizar, dependiendo de las herramientas que cada uno tenga, eso, tratar de restablecer ese orden, ¿sí? Tanto emocional como mental, ¿sí? Bueno, y ni hablar en lo físico, ¿sí? Que es lo que el yoga también, entre otras cosas, restablece, ¿no? Y también hay muchas emociones que vienen de otras cuestiones que por ahí no tienen que ver estrictamente con un ruido, pero por ejemplo nos pasa de a veces incluir sonidos en las clases o en las meditaciones o en las sesiones, no sé, una tormenta por ejemplo, y que aparezcan determinadas emociones muy diversas entre las personas, y que por eso favorece un montón el trabajo en lo terapéutico, porque ahí está emergiendo una memoria, ¿no? Entonces todos los sonidos también traen memorias, no es solamente el evento puntual en ese momento que pasó una moto, me rompió los tímpanos y me enojé, sino también es a dónde me lleva eso, ¿no? ¿Qué pasa con ese enojo? ¿Qué pasa con esa irrupción que me sale de golpe el fuego? ¿Qué pasa con esa angustia que me genera una tormenta? ¿Qué pasa con esa ansiedad que me genera, no sé, el sonido de un tambor, supongamos, ¿no? Entonces los sonidos además vienen con esa información de la memoria del ser humano, quizás no solamente de todas las experiencias que hemos vivido, sino también a nivel humanidad. Y cultural también. Y cultural, sí. Se me ocurre ahora el sonido de una ambulancia, por ejemplo, que es completamente perturbador. O los sonidos de una película de terror. Si uno escucha una película, fíjense, ¿no? Que acompañan claro. Pajaritos, ¿sí? No, son todas frecuencias disonantes, ahí cosas medio tonos altos que generan que una tensión. O sea, creo que el 80% de las escenas de terror, o sea, lo fundamental es la música, ¿sí? Que genera, y uno, independientemente, más allá de la imagen, si uno escucha culturalmente, uno lo asocia con, hay algo que le provoca, ¿no? Miedo, hay movimiento, bueno, ¿ven? Ahí está, ¿no? Lo cultural, lo que cada uno haya vivido, no solo en esta vida, pero digo, bueno, centrémonos en esta vida, lo cultural también es sumamente importante. Por ejemplo, el sonido de una ambulancia, ¿no? Sí. Y cómo automáticamente escuchamos una sirena, que están preparadas y construidas para eso, porque lo que hacen es generar que un estado de alerta. Claro. ¿Sí? Imagínense si estamos constantemente recibiendo ese estímulo, ¿cómo puede estar nuestro sistema nervioso? Completamente alerta, en estrés constante, claro. ¿sí? Pero si eso no se restablece pronto, ¿sí? De ahí después le vienen las enfermedades, los síntomas y demás. Entonces la idea es eso, ¿no? Ser conscientes de lo que estamos escuchando y sentir y poder percibir qué es lo que qué tipo de sonidos estamos recibiendo y qué es lo que nos producen, ¿sí? Ahí está la información, en la sensación, no en el análisis, si era más agudo, si era más grave, si esto, si lo otro, ¿sí? Lo importante es qué nos produce. Me produjo tensión, me produjo angustia, me produjo miedo, ¿sí? Alerta. Bueno, eso es importante poder registrar cómo repercute y cómo el cuerpo responde frente a eso. Fíjense, muchos de ustedes quizás lo hacen inconscientemente, o no, pero digo, fíjense cuando en las grandes ciudades o pasa un colectivo por al lado, ¿no? Una bocina o un auto con mucha música, ¿no? Como que hasta el cuerpo inclusive hace, ¿no? Hace como sí, instintivamente la protección, ¿no? Es como frente a ese cúmulo de sonidos que son feos, desagradables. El cuerpo, que tiene una inteligencia, el cuerpo es inteligente, sabe, ¿sí? ¿No? Hace este movimiento de protección, porque lo que está haciendo es instintivamente protegerse de un conjunto de vibraciones que son desarmónicas. Y eso, si no se corrige rápido, eso va a generar una alteración en nuestro campo vibratorio, por ende va a generar tarde o temprano, si no lo corregimos, un síntoma, ¿sí? Me fui por las ramas, pero bueno, está muy bien. Yoga tiene esas herramientas que nos permiten tomar conciencia. Exacto. Y entre otras cosas también la compañera trabaja con sonido, es terapeuta vibroacústica. Bueno, muchos me conocen, yo también soy terapeuta vibroacústico, trabajo con cuencos tibetanos esencialmente, con otros instrumentos también armónicos como campanas y demás. Además que bueno, también trabajamos con otras terapias, ¿sí? Como Flores de Bach, bueno, ella instructora, profe de yoga.
queríamos, además de compartirle esta información, hacer una pequeña práctica, ¿sí? Que ustedes puedan recibir algo, ¿sí? En unos minutos, alguito de estos sonidos, de varios sonidos en realidad, ¿sí? No solo de cuencos y campanas tubulares, sino también otros sonidos. Y bueno, esto que estuvimos hablando, a ver, pasarlo por el cuerpo, ¿no? A ver qué es lo que sienten, que ante un sonido, o dos, o tres, o varios, ¿sí? ¿Qué es lo que sentimos, ¿no? Esto que decíamos en la tormenta, ¿qué me proporciona tal sonido, tal frecuencia, ¿sí? Sonido grave, un sonido agudo, pero bueno, más allá de la mente, digo, que generalmente lo asociamos, ¿no? Automáticamente, ¿no? Pero bueno, era un poco nuestra intención para ir cerrando, ya que bueno, estamos pasados de hora. Esperemos que no se corte. Si se llega a cortar, bueno, quédense ahí esperando unos segundos, un ratitín, y cualquier cosa volvemos a conectar. Pero bueno. Bueno, lo que les vamos a proponer, si tienen ganas, para quien tenga ganas, por supuesto, si no, igualmente la experiencia está bueno transitarla en este momento, pero también en otro, y también en el contexto cotidiano, que es la toma de conciencia de los sonidos. Entonces les vamos a proponer que adopten una postura cómoda, ya sea donde estén sentados o pueden ser acostados. Van a ser unos pocos minutos, digamos que 10. Si no se nos corta, si Instagram se copa con la experiencia. Vamos en esa postura, a ir cerrando los ojos. Y lo primero que vamos a hacer con los ojos cerrados es empezar a tomar conciencia de todos los sonidos que nos rodean en este momento en casa. Van a ir conectando con su respiración, inspirando por nariz y exhalando por nariz, lento, suave. Y en este ir conectando con su respiración, también van a ir conectando con su cuerpo, ir registrando, ¿sí? Su postura, ir conectando con su cuerpo, conectando con este presente, ir sintiendo sin juicio, sin análisis, simplemente registrando la postura, cómo se sienten hoy, y sigo inspirando y exhalando. Y en este ir centrándonos en este presente, en este aquí ahora, trayendo la conciencia aquí ahora, a través de la respiración, van a ir también tomando conciencia de los sonidos que los están rodeando, qué sonidos tienen en su cuarto, en su casa, sonidos más cercanos, sonidos más lejanos, sonidos de algún vecino, sonidos de algún auto, de algún vehículo que pasa por la casa, por fuera. Alguna voz también lejana o cercana. Simplemente escucho, percibo, soy consciente de lo que estoy escuchando. Con los ojos cerrados. Solo me centro aquí ahora y a percibir auditivamente qué sonidos me están rodeando, qué sonidos estoy escuchando. Simplemente registrando.
Tomo nota a nivel sensación si alguno de esos sonidos me producen algo, me producen alguna sensación, alguna emoción. Solo registro. Y con esta misma propuesta e intención y atención, escucha consciente, van a ir llevando la atención a los distintos sonidos que vamos a compartirles, esperando que se escuche de la mejor manera. Van a ir llevando esta misma atención y esta escucha y registro a los distintos sonidos que vamos a ir compartiendo. Siempre con los ojos cerrados. Solo atendiendo y registrando. Escucha consciente, sensible, sensitiva.
percibir los sonidos que nos rodean en casa, sintiendo nuestra respiración, sintiendo los efectos de esta experiencia en el cuerpo, en la mente y en las emociones. Inhalamos profundo y exhalamos. Y despacito vamos a ir abriendo los ojos. Después cuando quieran, si así lo desean, si así lo sienten, alguien quiere comentar algo de su experiencia, fue cortita, pero bueno, queríamos compartirle un poco este conjunto de sonidos para que podamos, bueno, en unos minutitos poder experimentar estas distintas frecuencias y qué es lo que, si alguno de ustedes pudo registrar algún cambio, alguna sensación, si así lo desean y quieren compartir, lo pueden hacer en los comentarios, quedará grabado o registrado, así que cuando si lo sientan y quieran compartir, bienvenidos. No sé cuándo se va a cortar esto, pero bueno, por las dudas igual ya estamos pasados de hora de tiempo, lo poníamos. Así que bueno, agradecerles a los que estuvieron ahí y siguen estando, de compartir. Estamos un poquito, parece, cerca, pero no tanto, nos tenemos que acercar mucho a los teléfonos para poder leerlos y después lo vamos a leer y si podemos ahí contestarles, lo haremos y desde ya muchas gracias por estar ahí, por haber compartido este rato, por ahí abrirnos su casa para bueno, poder compartirle algo de nuestra labor, de nuestra experiencia, de nuestra labor diaria, ¿sí? Más allá de que nosotros también trabajemos para un otro, también es algo que practicamos y que nos damos cotidianamente, ¿sí? Así que gracias por recibirnos, por escucharnos y bueno, espero que en algún punto les sirva, ¿sí? para tomar mayor conciencia y para que cada uno de nosotros podamos estar mejor, ¿sí? En todo nivel, que podamos realmente sostener un estado vibratorio de armonía, de orden, más allá de los vaivenes, ¿sí? Es parte de la naturaleza también, pero sí poder tener herramientas y conciencia sobre todo, y que es lo que todos anhelamos, estar bien, tener una buena salud, tener relaciones armoniosas, trabajos armoniosos, vivir en espacios armoniosos, en entornos armoniosos. Se puede, ¿sí? No es una utopía, no es algo, ¿sí? Sí, se puede, pero hay que construirlo diariamente, cotidianamente, en cada una de nuestras elecciones y sobre todo va a depender mucho de eso de nuestro estado vibratorio. A medida que nosotros empezamos a vibrar más alto, y eso requiere un trabajo cotidiano de uno con uno mismo, con una misma, a medida que uno empieza a expandir y elevar su vibración, hace que
sus trabajos sean mejores, las relaciones sean mejores, los alimentos que incorporamos a nuestro cuerpo sea mejor, lo que escuchamos, lo que leemos sea mejor, ¿sí? Entonces, pero requiere un trabajo cotidiano. Así que bueno, ahí fue nuestro aporte. Seguro que quizás en algunos volveremos en alguno de estos días con alguna otra pregunta, inquietud y algo que tengamos para compartir, que no es más ni menos nuestra experiencia, no es la verdad absoluta, es parte de nuestra experiencia personal de a dúo y también lo que parte de nuestra labor, ¿sí? Así que bueno, gracias por estar ahí, y bueno, los leemos después, ¿sí? Y que anden bien, ¿sí? Buena vida y buenas vibras, ¿sí? Eso va a depender de la conciencia de cada uno, de qué es lo que nos permitamos recibir, ¿sí? Vibratoriamente. Así que desde acá las mejores vibras para ustedes, ¿sí? Gracias. Ahí, cámara 2, cámara 1. Les mandamos un abrazo, gracias. Gracias por estar ahí. Que anden bien. Nos Nos vemos por ahí. pronto. Chao. Chao.